Buenos días. Estamos en el Congreso Internacional de Interdisciplinaridad y Desarrollo con la conferencia Crisis Civilizatoria desde el enfoque ambiental, un desafío actual, realizada por María Eulalia García Marín y el doctor Luis Fernando Garcés Giraldo. Las temáticas que vamos a trabajar son la crisis civilizatoria, la mentalidad antropocéntrica, el periodo antropoceno, el cambio climático, el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, los últimos tratados a nivel ambiental que se han presentado, la mentalidad Gaia y el tema de la innovación social y desarrollo, desafíos actuales que hace parte de la invitación y del tema central del Congreso en el cual nos encontramos. El eje elegido es horizontes interdisciplinares para el desarrollo de las comunidades. Entonces, estamos escuchando hablar de la crisis civilizatoria. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué está determinando en la vida de los seres humanos hoy en el planeta? Entonces, es una crisis de orden ecológico por el desequilibrio de los ecosistemas, lo que afecta a la información de la vida en el planeta. Estamos escuchando unos eventos extremos a lo largo, por ejemplo, del presente año, una gran cantidad de incendios prolongados, intensos, que nadie ha podido pararlos en un momento dado, en un mes, 2 o 3. Poblaciones como en Canadá, donde los habitantes tuvieron que salir del territorio donde se encontraban. Hablamos del efecto dominó, que es una reacción en cadena en donde una afectación en una parte del ecosistema o en una parte de la cadena retrófica, pues afecta a todos los demás seres vivos y a todos los recursos naturales. Y hablamos también del efecto mariposa, como lo dice Swift, el frágil aleteo de una pequeña mariposa en la China puede ocasionar, tal vez mañana, tal vez luego, un tsunami al otro lado de la Tierra. Entonces estamos escuchando que hay una serie de eventos climáticos con mayores intensidades, prolongaciones, y no sabemos el por qué. Podemos hablar desde la mentalidad antropocéntrica en que el ser humano ha vivido en estos últimos tiempos a raíz de una economía que está basada en el mercado, en la práctica de un consumo que a veces puede ser exagerado. Entonces ese ser humano se siente distante y alejado de la naturaleza, piensa que la puede conquistar, que la puede explotar, penetrar con los instrumentos para sacar los minerales y todos los recursos, y la concepción del tiempo es una concepción veloz, fugaz, de rentabilidad, de plazos que se vencen para entregar los megaproyectos. Entonces se ha generado una problemática ambiental que los expertos plantean, son 10 grandes problemas, dentro de ellos el efecto invernadero, el cambio de la temperatura global de la Tierra. En parte por una actividad de un modelo de desarrollo con crecimiento económico que ha estado basado solamente en producir en un modelo que llamamos de la cuna a la tumba, es decir, sacar productos de excelente calidad de la tierra, por ejemplo, árboles para hacer cuadernos, usar solo una parte de ese cuaderno y posteriormente enviarlo a un relleno sanitario en donde se entierra. Estamos entonces en el periodo antropoceno, que es un periodo geológico en donde hay un cambio y una transformación de la Tierra, en parte producida por las acciones del hombre, determinando pues una serie de procesos en todo el sistema del planeta. Básicamente en este antropoceno entonces tenemos 3 grandes situaciones que han acelerado este proceso de la crisis civilizatoria. Los combustibles fósiles, porque después de la revolución industrial pues hay una extracción y un procesamiento mayor del consumo de la naturaleza para producir en grandes cantidades. Entonces estamos explotando carbón, petróleo, sacando todos los minerales que podemos encontrar en la tierra como el gas, y la manera como lo hemos hecho pues ha ocasionado un deterioro y una contaminación en este gran ecosistema.
Una segunda situación es la gran aceleración producida después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un uso de la energía de manera pues muy intensa, hay más población y se producen más gases en general. Y un tercer factor que acelera en este antropoceno la crisis civilizatoria a partir del siglo XV, que es el capitalismo colonial, porque se produce una expansión geográfica, se buscan nuevos territorios y conquistarlos, colonizarlos, volverlos dependientes. Entonces aparece la colonización con fines extractivos y se configuran unos patrones de poder, del trabajo forzado y la dominación de unos pocos sobre otros. Entonces aparece dentro de estos 10 grandes problemas el cambio climático, que se plantea como la modificación del clima, atribuido entonces a la industria y al modelo de desarrollo, y a una acción humana que altera la composición de la atmósfera en el planeta. Entonces se deriva en un calentamiento global, que es el aumento de la temperatura del planeta, provocado por una gran cantidad de emisiones de los gases de efecto invernadero producidas por las actividades del ser humano, aunque también se dan espontáneamente, pero estas acciones de los seres humanos han provocado masivamente unas variaciones en el clima. Esos gases de efecto invernadero son los CFCs, el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono, que están en algunas actividades y que el ser humano pues las ha acentuado y las ha intensificado. Se han hecho muchos encuentros, cumbres y tratados desde 1987 y antes, pero destaco Montreal, Kioto, que se pone en funcionamiento en el 2005, no todos los países lo firman, el Acuerdo de París en el 2015, que empieza en funcionamiento en el 2016, y actualmente hasta el 12 de noviembre asistimos a la cumbre de Glasgow, donde están presentes pues muchos de los estadistas de los diferentes estados pues proponiendo soluciones, y hay muchos representantes de la sociedad civil, digamos, que haciendo presencia. Podemos pensar también que hay una mentalidad Gaia, un ser humano vinculado a la naturaleza, la reverencia, la cuida, piensa que es la madre, la concepción del tiempo es lenta, demorada, pausada, sinuosa, es el tiempo de la naturaleza que justaponemos con el modelo de desarrollo, y cuando hacemos un megaproyecto con una velocidad sobre este tiempo de la naturaleza, pues a veces hay desastres. Encontramos ecosistemas entonces en equilibrio y hablamos de unas alternativas al desarrollo. Aquí entonces la crisis civilizatoria ya se ve como un modo de relacionarse en los seres humanos con la naturaleza a partir del cultivo, del cuidado de sí, del cuidado de los otros y de lo otro, que sería la naturaleza y la cultura, y se plantea un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Desde esta mentalidad y con esta propuesta de la crisis civilizatoria, entonces tomamos prestada la propuesta del Congreso, Innovación Social y Desarrollo, Desafíos Actuales, porque si aplicamos la propuesta de la innovación social, podríamos pensar en solucionar la crisis civilizatoria, porque involucra a todos los habitantes en la Tierra desde los diferentes roles. El propósito es preservar el planeta y la vida en él, y conservar en el tiempo los recursos naturales para que sean soporte de lo político, lo económico y lo social. Estamos viendo que los países no están preparados para responder a todo lo que demandan los huracanes constantes en un lugar de la Tierra, los incendios también en un momento dado espontáneos que se generan, los movimientos telúricos y demás. También desde la innovación social entonces se permiten construir nuevos paradigmas, realizar utopías, es decir, aquellas ideas nuevas que responden a unas realidades distintas, porque la forma como se vive en un momento dado el ser humano no responde a unas condiciones determinadas, y se plantea entonces crear nuevas ideas y construir posiblemente un pensamiento ambiental. Y esto lo podemos unir al eje de los horizontes interdisciplinares para el desarrollo de las comunidades, que fue la línea que elegimos, es decir, comunidades
modélicas, como tenemos muchas en Colombia, en donde desde estas alternativas del desarrollo se busca el concepto del buen vivir.